Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. La verdad es que os voy a ser completamente sincera y es que este vídeo no era el que yo tenía preparado para hoy, pero dada la situación pues he decidido cambiar un poco la temática de los libros que os quería recomendar en este vídeo. Y es que sí, hoy os voy a hablar sobre libros que tienen tintes distópicos, que digamos que son libros que están ambientados en unas situaciones un poco inusuales, que nos parecen un poco surrealistas. En Twitter he visto muchas personas que se están tomando la situación del coronavirus, que me imagino que todo el mundo está informado al respecto de esto, y me refiero informado, revisando fuentes oficiales que compartan información que sea fidedigna. Por favor, tened muchísimo cuidado con las informaciones que compartimos y sobre todo seamos bastantes responsables. En Twitter he visto muchos comentarios, muchas personas que han decidido, digamos que compartir novelas que son un poco posapocalípticas, preapocalípticas, que han predicho este tipo de movidas. Y la verdad es que pues sí, yo me he sumado y me parece súper interesante, digamos que hablar de libros que tuviesen como esos tintes un poco surrealistas, un tanto distópicos, de sociedades muy diferentes a las que nosotros vivimos. Antes de comenzar, por favor, os voy a pedir como siempre que me digáis abajo en los comentarios alguna recomendación de vuestra novela distópica favorita y así dejamos los comentarios llenos de recomendaciones. El primer libro del que os quiero hablar es una novela que leí el año pasado y la verdad es que yo la disfruté un montón y os estoy hablando de La Brigada de la Luz, de Cameron Hurley. Es una autora cuyos libros suelen destacar muchísimo dentro del panorama de la ciencia ficción y este libro personalmente me ha gustado porque yo cuando lo leí no tenía como muchísima información de qué era lo que iba a ocurrir y resultó ser una gran sorpresa. Aquí vamos a conocer a la Brigada de la Luz, que son un grupo de soldados que luchan contra Marte y que cuando regresan a la Tierra no están exactamente iguales que cuando se han marchado. Nuestra protagonista, Dietz, es básicamente un despojo, alguien a quien se le niegan los derechos sociales básicos y que realmente su única oportunidad es alistarse en el ejército corporativo para vengar a los millones de personas que han muerto a manos de los marcianos. Es un libro en el que se juega muchísimo con la información porque los acontecimientos los vamos a conocer de primera mano de nuestra protagonista, de Dietz, y por supuesto que van a ser completamente subjetivos. Es decir, pues nosotros vamos a estar de lleno en su cabeza y vamos a ver el mundo a través de sus ojos. A mí me fascinaba porque creo que la autora jugaba de una manera muy inteligente con la información, cómo te la iba repartiendo y sobre todo este mundo en guerra que a mí me parecía completamente surrealista. Una vez que vas comprendiendo las consecuencias que tiene para la protagonista, pues tú necesitas más. A mí me pasaba que me sentía como completamente enganchada y la verdad es que toca temas como el hecho del poder, de cómo se usa la información para engañar a las personas y sobre todo de las repercusiones que tiene una gran guerra. Otro libro que también me parece ideal para leer dentro de esta época en la que deberíamos permanecer un poco más en casa y es Steelheart, de Brandon Sanderson, la primera parte de una trilogía que es conocida como The Reckoners. Quería recomendar este libro que, si bien es cierto, lo he mencionado en otros vídeos por aquí por el canal, porque me parece que tiene altos tintes distópicos y personalmente es un libro completamente adictivo. Además, si tenéis la posibilidad de que estáis en casa y podéis leeros los 3 libros del tirón, pues es fenomenal porque así lo vais a disfrutar muchísimo más. Yo prácticamente esto fue lo que hice cuando disfruté la trilogía, porque en cuanto terminé el primer libro pues yo necesitaba saber qué era lo que ocurría. Enseguida me puse con el segundo, terminé el segundo, que me pareció mucho más wow que el primero, y enseguida me puse con el tercero. Como veréis, pues este tiene bastantes post-its porque yo he marcado muchos fragmentos del libro que me han gustado y que me han parecido completamente alucinantes, porque creo que este libro tiene elementos que son como muy típicos de la ciencia ficción o de las distopías, pero que Brandon Sanderson, como siempre, pues logra darle su propio toque y logra hacerlo bastante diferente. En Steelheart vamos a conocer un mundo en el que 10 años atrás una explosión llamada Calamity pues causó grandes estragos y otorgó a algunos seres poderes extraordinarios. A estos seres se les empezó a llamar épicos y pronto subyugaron a la población empleando sus increíbles poderes con el afán de gobernar. The Reckoners es el grupo digamos que un poco contrario a estos épicos que tienen esos poderes especiales, y es que surge de la necesidad de ayudar a la población civil, de ayudar a esas personas pues que básicamente se ven sometidas a los mandatos de estos grandes épicos que, como bien os imaginaréis, pues distan mucho de ser unos superhéroes. David, que es nuestro protagonista, pues es un chico que su padre murió, digamos que cuando ocurrió toda esta terrible desgracia, y está muy obsesionado con los épicos, es muy observador y su gran sueño es unirse a The Reckoners, al grupo de los Reckoners, para poder trabajar con ellos y derrotar a los épicos. Es un libro que, como bien os he dicho, pues yo creo que es completamente adictivo y de verdad que os lo quería recomendar. Mi siguiente recomendación es un libro que no tengo en físico y que de hecho me he divertido
controvertido bastante porque los autores de esta saga pues digamos que han compartido algunos fragmentos del libro que prácticamente pues escriben un poco la situación que estamos viviendo a día de hoy, y os estoy hablando de Electro de Manu Carbajo y de Javier Ruescas. Estos libros para mí tienen grandes tintes distópicos y es que nos van a presentar a Ray, un joven que sueña con marcharse del pueblo en el que ha crecido, que es Origen, y tener una vida en la universidad por estudiar lo que le apasiona. Pero la cuestión es que una mañana él se despierta y básicamente el mundo en el que vive ha dejado de existir tal y como él lo recordaba. Es decir, todo el mundo ha desaparecido, no quedan sus padres, no queda ningún vecino, y se encuentra con que las personas, los humanos, pues no son realmente quienes están gobernando el mundo. Prácticamente pues se encuentra en una situación en la que él no sabe qué ha ocurrido y que debe encontrar las respuestas. Pues Ray debe básicamente confiar en Eden, que es una joven que necesita una energía extra en su corazón para sobrevivir, que es una fugitiva y que, guiados por un viejo diario que han encontrado, pues intentarán buscar la solución a sus problemas. Este libro me pareció completamente apasionante porque por una parte tenemos la historia de Ray, que es nuestro protagonista, y vamos viendo cómo él va descubriendo este mundo totalmente diferente a lo que conocía. Yo me iba sorprendiendo a la vez que él, porque claro, no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando y necesitaba encontrar las respuestas al mismo tiempo que él. Pero por otra parte tenemos esas lecturas del diario que también vamos a ver dentro del libro. De verdad que es un libro que en algunas partes sí que me daba un poco de miedito, no os voy a mentir, sobre todo porque creo que había muchísima crudeza en cuanto a los comportamientos humanos, en cuanto a cosas que a lo mejor no sabemos que somos capaces de hacer, pero en ciertas circunstancias pues nos vemos empujado a realizarlas. Creo que es un libro trepidante, que tiene bastante acción, que tiene elementos tecnológicos que son muy originales y que definitivamente yo creo que os podría enganchar. Y seguimos con otros libros que también tienen como esos tintes de superhéroes y villanos un poco ahí que a mí me encantan, y por supuesto que tenía que hablaros de Renegados de Marisa Meyer, porque a mí este libro me parece que por ejemplo aquí en España pasó como muy por debajo de la mesa. Este libro está contado en primera persona desde dos protagonistas que no pueden ser más diferentes unos de otros. Nos va a plantear un mundo en el que digamos que la sociedad está vigilada y protegida por un grupo de héroes que son conocidos como los renegados. Los renegados afortunadamente lograron acabar con la época de los anarquistas, que eran también unas personas con unos poderes especiales, una especie de prodigios, y que no utilizaban sus poderes digamos que para hacer el bien. Por una parte tenemos a Adrián, que es el hijo de dos de los líderes de este grupo de renegados, y muchas de las esperanzas pues básicamente están puestas en él. Y por otro tenemos un punto de vista completamente interesante, porque a mí Nova, que es un anarquista que decide probar suerte en el bando de los renegados, es completamente maravillosa. Más creo que este libro, sobre todo el final, que a mí me encantó y me pareció increíble, porque como os digo, no me lo esperaba en absoluto, y creo que eso es algo por lo que tal vez el libro me ha gustado tanto, porque yo lo he leído pensando que iba a desembocar en ciertos acontecimientos y la verdad es que al final me dejó como wow, ¿qué acaba de pasar? Esto es increíble. Y cuando leí el segundo libro me gustó un poco más que el primero, debo confesarlo, y yo espero que el tercero pues me guste un poco más. Este libro del que os voy a hablar ahora no sé muy bien si entraría como un libro distópico, pero a mí me parece que plantea una sociedad muy interesante, y es un libro que a mí me hizo pensar muchísimo, porque creo que podría ser digamos que una visión un poco futurista de la humanidad, y es Warcraft de Mary Lou. En este libro pues vamos a conocer a nuestra protagonista, que es Emilia, una joven que trabaja como cazarrecompensas rastreando a los jugadores que vulneran la ley. La verdad es que Warcraft es un mundo en el que millones de usuarios se conectan en busca de adrenalina o por la euforia de experimentar un nuevo estilo de vida. Abarca unos temas que me parece que eran muy importantes tratar, sobre la moralidad, sobre el hecho de cómo utilizamos el internet, sobre a lo mejor ese mundo oscuro que a lo mejor puede haber en las redes sociales y del que no somos plenamente conscientes. Emilia es un personaje que a mí me ha gustado, he logrado empatizar con ella, sobre todo porque al principio es una chica que está bastante desesperada, que tiene que pagar el piso, que tiene que pagar el alquiler, que tiene que pagar la comida, y el dinero no le da. He sentido esa desesperación en la que ella vivía, y bueno, no sé, definitivamente es un libro que a mí me ha gustado y que por supuesto que yo os quería recomendar. Para cerrar este vídeo voy a hablar de un libro que yo creo que tenía que estar aquí sí o sí, aunque yo creo que casi todo el mundo lo ha leído, pero bueno, por si acaso lo voy a dejar caer, y es Los Juegos del Hambre de Susan Collins, porque además este año, que parece un poco profético, pues Susan Collins va a publicar otro libro
que está ambientado mucho antes de los acontecimientos que nos narran en los Juegos del Hambre, es decir, 50 años antes, si no me equivoco, y está protagonizado por el terrible Snow White, que ya sabéis que es un personaje pues un poco despreciable. Y aunque yo debo mencionar que a mí el libro me hace mucha ilusión volver a todo este mundo, volver a Panem, tengo como un poco de sentimientos encontrados porque el protagonista no me gusta nada, pero bueno, siempre es interesante ponernos en esa perspectiva del villano, de esa persona terrible que quiere hacer cosas malas y de saber cómo ha llegado a convertirse en la persona que es. Yo quería dejar los Juegos del Hambre porque me parece que es una saga completamente adictiva y creo que está muy infravalorada. De hecho, yo he recibido muchos comentarios negativos, a lo mejor por recomendar este libro en otro vídeo, y de verdad que quería romper una lanza a favor de los Juegos del Hambre, sobre todo porque a mí Katniss es una protagonista que me gusta mucho, que cuando yo leí sobre esta chica que entendía perfectamente la vida tan dura que cargaba a cuestas en una sociedad tan complicada y sobre todo el miedo con el que ella tenía que convivir a diario, pues me pareció asombrosa su valentía, y sobre todo porque no es valentía de arriesgarse y de hacer las cosas, sino simplemente es porque no le queda otra medida, no le queda otra oportunidad. Y Katniss también es un personaje que a mí me parece que está muy maltratado por la gente, porque muchas veces he visto listas como de cómo crear personajes femeninos realistas y ponen a Katniss como si no fuese realista, y sin embargo ponemos a otros personajes masculinos que reúnen todas las cualidades que tiene Katniss y que ellos sí son realistas. Y pues a mí no me parece bien que por el hecho de que Katniss sea una chica simplemente pues no podamos ver que tenga este tipo de cualidades y de actitudes. Entonces pues yo básicamente quería dejar este libro aquí para deciros esto y recomendaros que lo leáis si no le habéis dado la oportunidad. Y bueno, pues yo no sé si este vídeo me ha quedado bastante largo o no, pero yo espero que os haya gustado. Si os habéis quedado hasta el final del vídeo, os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios la frase secreta, que esta vez no la he tenido que pensar mucho porque voy a aprovechar que utilicéis "yo me quedo en casa" como sentido de responsabilidad social, y espero que lo apliquéis. Os recuerdo de que si queréis que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, podéis activar la campanita, también suscribiros a mi canal, darle like al vídeo si os ha gustado, y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!